Ya para entrar en materia, queremos dar paso al primer panel de discusión. Desafíos económicos, el reto de la prosperidad. Para esto, invitamos a la moderadora Blanca Alcalá, expresidenta del Parlatino y actual presidenta del Consejo Consultivo. Los panelistas que la acompañarán en esta parte del encuentro son Javier Medina, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, experto en prospectiva y planificación, vicerrector de investigaciones y director de planeación en la Universidad del Valle de Colombia. Reinier Schlieser, director de estudios macroeconómicos de CAF, cuenta con amplia experiencia en el ámbito multilateral al haber trabajado en el ámbito económico en el BID y en la Unión Europea. También los acompañará en este grupo selecto de panel el senador José García, presidente del Senado de la República de Chile, profesor, contador público y auditor. También fue alcalde de Tolten. Bienvenidos a este primer grupo de panel. Pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Para mí es un honor tener la oportunidad de estar nuevamente aquí en la sede que considero mi casa, la sede del Parlatino, y compartir este extraordinario diálogo, pero sobre todo esta espectacular mesa de trabajo con quienes han sido ya presentados, expertos cada uno, no solo en sus instituciones, sino a lo largo de su vida profesional y académica, a quienes agradezco esta oportunidad. Por supuesto, saludar a Javier Enrique Medina Vázquez, secretario adjunto de la CEPAL, quien además de una amplia trayectoria también académica en la Universidad del Valle de Colombia, pues se ha distinguido por poseer un doctorado en Ciencias Sociales y ha liderado programas enfocados en tecnología y desarrollo de conciencias. Bienvenido, Javier. A Reinier Schlieser, director encargado de la Dirección de Estudios Macroeconómicos de CAF, enfocado en inteligencia económica sobre Venezuela y la región del Caribe, y como aquí también ya se ha señalado, un experto en multilateralismo. Y del senador José García Ruminov, presidente del Senado de la República de Chile. Me encanta tener la oportunidad de volver a coincidir y, por supuesto, con numerosos cargos también en el servicio público como alcalde de Tolten y como contador público y auditor. Bienvenidos ustedes y bienvenidos el resto de los parlamentarios que nos acompañan. Imaginarán que para mí, como latinoamericana, sin duda siempre hablar de los desafíos económicos y el reto de la prosperidad, que es lo que abordaremos en esta oportunidad, representa una especie de paradojas. Por un lado, por lo que ocurre al tener la región de América Latina y el Caribe enormes oportunidades, grandes riquezas en materia de naturaleza, pero por otro lado, porque desafortunadamente parecería, y así lo hemos escuchado hoy también de voz de quienes han hecho las conferencias magistrales de la expresidenta Bachelet y del propio presidente de CAF, de Sergio Díaz Granados, perdón, pues bueno, el círculo vicioso se ha seguido perpetuando y no hemos podido convertirlo en un círculo virtuoso en donde definitivamente los temas de empleo puedan tener unas tasas más sostenidas, la informalidad sigue creciendo en lugar de seguir decreciendo, la tasa de productividad, según informes de la CEPAL, también cada día van a la baja, y eso inserto en lo que implica la globalidad en este momento en el planeta. Hace algunas semanas yo participaba y hoy platicaba con Javier en una reunión también convocada por la CEPAL y hablábamos de cómo si tuviéramos que recapitular sobre los grandes desafíos que hoy enfrenta la humanidad, pues encontramos temas de carácter medioambiental. Todo mundo, en todas las regiones, sabemos lo que esto está ocurriendo con el cambio climático, con la crisis hídrica, aspectos también de desafíos tecnológicos, porque es cierto, la conectividad cada día es mayor. Todos quienes están en esta sala tenemos un dispositivo celular que nos permite estar conectados con nuestro país de origen, pero a la vez también se ha convertido en una gran amenaza si no hay una ética en lo que implica la biotecnología, la manipulación del genoma, en fin, muchas de las cosas que hoy también tienen que ser parte de las problemáticas abordadas por los parlamentarios.
¿Qué decir de los aspectos de geopolítica? Ya lo decía la presidenta Bachelet hace unos minutos. En este momento hay más crisis y guerras que lo que ocurrió desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 77 países han enfrentado algún tipo de conflicto y, por supuesto, las grandes distensiones que en este momento existen ha llevado también a una relocalización de las cadenas productivas con los efectos que esto corresponde. Y para irnos centrando en los temas económicos, pasando por los temas sociales, pues más de 120 millones de personas han tenido que ser desplazadas de sus lugares de origen y se calcula que hacia el 2030, momento que decidimos en la agenda multilateral llamarla como una meta para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, lejos de poder llegar con buenas noticias, pues llegaremos con más de 500 millones de personas que sufren hambre. En fin, para no quitar el interés que seguramente nuestros panelistas nos darán en esta oportunidad con sus disertaciones, quisiera pedirle al director encargado de la Dirección de Estudios Macroeconómicos de CAF, a Reiner Slerler, poder escuchar con atención sus intervenciones que nos permitan responder qué hacer para que América Latina pueda tener efectivamente un crecimiento sostenido y que pueda ir cerrando las brechas de los que se sigue considerando la región más o una de las regiones más desiguales del planeta. Adelante, por favor. Les recuerdo que tendrán 10 minutos de intervención nuestros panelistas, después abriremos un debate por 15 minutos y después una ronda final por 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, Blanca, por tu interesante introducción. Quiero empezar diciendo que es un gran gusto estar aquí esta mañana. Me parece que es un contexto ideal para tener estas discusiones. Normalmente analizamos los retos de desarrollo y la acción pública desde las perspectivas del Ejecutivo y en algunas ocasiones dejamos de percibir o entender el enorme rol del legislativo en abordar estos desafíos. Yo creo que esta oportunidad permite precisamente abordar los problemas desde esta perspectiva y un poco en ese sentido he querido establecer la estructura de mi presentación, primero desde una perspectiva macroeconómica amplia, porque entiendo que luego se van a desarrollar los temas de desarrollo productivo de manera más específica, pero también haciendo en primer lugar un diagnóstico y en segundo lugar incorporando acciones de política que están en el ámbito legislativo y que pudieran ser de interés. Quisiera situar la situación en relación a 5 retos fundamentales. Por supuesto, el reto desde la perspectiva de este panel fundamental y de primer orden es el reto del crecimiento. Como decía nuestro presidente Díaz Granados, la región enfrenta un reto de crecimiento importante. Estamos creciendo ahora menos que en el pasado. Y esta tasa de crecimiento que observamos no es suficiente para converger a niveles de desarrollo más elevados, ¿no? Pero adicionalmente hay un conjunto de retos accesorios desde el punto de vista macro que determinan el ambiente económico y el nivel de satisfacción de la sociedad. Y allí tiene que ver, el segundo reto es la calidad del empleo, el tercero es la sostenibilidad fiscal, el cuarto es el equilibrio externo y el quinto es la estabilidad de precios. Yo voy a ir brevemente sobre cada uno de estos retos, que además los quiero enmarcar en 2 fenómenos globales que afectan a la región. Uno es el fenómeno de transición demográfica, que particularmente en la región es muy importante, ha sido muy acelerada el proceso de envejecimiento de la población y lo que esto significa desde el punto de vista productivo y social. Y por otro lado, los desafíos de la política monetaria global y qué implicaciones tiene esto para el manejo de la economía en el corto y mediano plazo en América Latina. Empezando por el reto del crecimiento, me voy a detener muy poco aquí, pero luego de una recuperación pospandemia relativamente rápida, un éxito en el manejo del proceso de pospandemia, hemos regresado a niveles de crecimiento
mucho más bajos. Para este año, nuestras proyecciones de crecimiento en CAF apuntan a un crecimiento de apenas 1,3% en toda la región, en promedio en la región. Si bien es cierto que nosotros esperamos que haya una recuperación en 2025 y 2026 hacia niveles de alrededor de 2,5%, es decir, levemente por encima del crecimiento potencial, estas tasas de crecimiento continúan siendo insuficientes para cubrir las brechas sociales, para ir generando esta convergencia hacia los niveles de ingresos más elevados que aspiramos en la región. Entonces, tenemos un problema de largo plazo. La tasa de crecimiento potencial de la región ha ido cayendo sostenidamente en el tiempo, como se ve en el gráfico de la izquierda. Y en este momento apenas estamos aspirando a un crecimiento de largo plazo que es menor al 2% interanual. En el fondo, y entiendo que luego Javier va a ampliar sobre esto, tenemos un problema de productividad muy importante. La productividad laboral en América Latina continúa estancada. La brecha con respecto a los países de altos ingresos no ha sido posible reducirla, y de hecho en los últimos 15 años esa brecha ha empezado a ampliarse de nuevo. Y esto es un fenómeno casi generalizado en la región. Hay unos pocos ejemplos favorables que van en contra de esta línea. El caso de Panamá es uno de ellos, República Dominicana es otro, pero nos quedamos rápidamente sin ejemplos adicionales que contar. Paraguay podría ser un tercero. De resto, todos los países de la región han visto estancados su crecimiento en productividad. Y allí hay un conjunto de acciones que son fundamentales y que tenemos que ver para abordar hacia el futuro. Tiene que ver, en primer lugar, con políticas de promoción de competencia para abaratar los insumos productivos, mejorar la calidad de los insumos productivos. La integración comercial es un reto fundamental en ese sentido, de manera de reducir las barreras de entrada. Esto tanto para la competencia externa como para nuevas empresas, generación de nuevas empresas en los ambientes empresariales nacionales. La promoción de la inclusión financiera es fundamental también para generar ese ambiente favorable a la creación de nuevas empresas o a la graduación de empresas desde micro y pequeñas empresas hacia empresas de mediana y gran tamaño. La política tributaria es también fundamental en este sentido, sobre todo en la medida en que favorezca la incorporación de nuevas empresas y evite diferenciación entre empresas que puedan acceder a mecanismos de evasión y otras que no. Y finalmente hay toda una discusión sobre política industrial, donde no vamos a entrar en este momento, pero que vale la pena también abordar en algún momento. El segundo tema, como ya les había mencionado, es el reto del empleo de calidad. En América Latina y el Caribe, más del 50% de la población laboral se desempeña en el sector informal. Esto por supuesto, está concentrado en gran medida en los autoempleados y en las empresas pequeñas, pero aún en las empresas grandes, como podemos ver en ese gráfico en la barra de la derecha, 10% del empleo es informal. Esto es muy significativo y es muy particular de la región. Esto genera problemas para el crecimiento de las empresas, crea problemas para la innovación, pero también crea problemas sociales al limitar el acceso a seguridad social de la población y con ello a las posibilidades de acumular capital humano en el largo plazo. Allí es fundamental plantearse los retos desde el punto de vista de acciones de política en términos de adquisición de capital humano, la remoción de las barreras de movilidad para hacer que la gente pueda moverse a los sectores de mayor productividad, la promoción de acceso a vivienda y servicios urbanos de calidad a costos razonables, también para facilitar la movilidad. Estoy seguro que en los otros paneles también se tratará este tema. La legislación laboral flexible que permita evitar esta situación de informalidad. De nuevo, el rol tributario cumple un papel importante
y el acceso no distorsionante a sistemas de protección social, de manera que no haya incentivos para permanecer por fuera de la informalidad. El tercer reto muy importante en la región y muy agudo en este momento es el reto de la sostenibilidad fiscal. La mayor parte de los países en la región requieren de un ajuste, todavía en este momento requieren de un ajuste fiscal adicional para alcanzar la sostenibilidad de la deuda. De acuerdo con nuestras estimaciones, se estima en promedio un ajuste requerido de 2 puntos del PIB en el plano fiscal, y esto definitivamente no es fácil. Esa situación se ha agravado por el incremento de los costos de financiamiento, por tasas de interés relativamente elevadas, tanto a nivel internacional por las políticas para contener la inflación, como a nivel doméstico por las políticas que han tenido que implementar los bancos centrales de la región para garantizar la estabilidad financiera. Este incremento del servicio de la deuda está haciendo aún más difícil el reto de consolidación fiscal y hace que los gobiernos en la región deban hacer un esfuerzo adicional en ese sentido. La mayor parte de los países en la región mantienen niveles de endeudamiento que están por encima de los niveles óptimos. Esto es particularmente el caso en la región del Caribe, y eso limita las opciones de política fiscal, sobre todo en un contexto eventual de un shock externo. Lo vimos con el COVID, y donde solo los países que tenían una capacidad fiscal, espacio fiscal importante, pudieron de manera efectiva conducir una política fiscal para limitar la severidad del choque. Por ejemplo, están los casos de Perú y Chile como muy emblemáticos en ese sentido. Aquí el rol de la construcción de la institucionalidad fiscal es fundamental. La reforma tributaria, en algunos países la tasa de tributación efectiva es muy alta, entonces la reforma tributaria no necesariamente va hacia aumentar la tasa de recaudación, sino la eficiencia o la justicia tributaria. En otras, la tasa efectiva es muy baja, sobre todo en países de Centroamérica, por ejemplo, y allí la reforma tributaria debería estar orientada a efectivamente aumentar las capacidades del Estado. También hay un tema muy importante en función de la fiscalidad de los niveles subnacionales de gobierno, sobre todo en países con estructuras federales. Está el tema de los sistemas de pensiones, que es muy relevante en toda la región, sobre todo en este contexto de que hablábamos al principio de envejecimiento acelerado de la población, y que en algunos casos va a generar presiones adicionales sobre el fisco por el orden de 2 a 3 puntos del PIB en un periodo tan corto como los próximos 10 a 15 años. Y finalmente, un rol que es fundamental de los parlamentos, que son los sistemas de control presupuestario para fomentar la eficiencia del gasto público. El cuarto reto del que quería conversar es el reto del equilibrio externo. Recientemente hemos estado en la región sometidos a algunos choques y cierta volatilidad sobre el precio de los activos financieros y externos, en particular el tipo de cambio. Esto tiene que ver mucho con el ambiente de tasas de interés elevadas internacionales. Como saben, la Reserva Federal en los Estados Unidos, en su propósito de reducir la tasa de inflación, ha mantenido elevadas las tasas de interés por un tiempo más largo de lo que inicialmente había sido anticipado, y eso ha obligado a las economías de la región, a los bancos centrales de la región, también a tener una política reactiva en ese sentido. Como vemos en el gráfico del medio, muchos de los países de la región mantienen tasas de interés de política monetaria muy elevadas, más elevadas que los Estados Unidos, precisamente para evitar estos episodios de volatilidad. Y aún así hemos visto significativa depreciación en algunas de las monedas más importantes de la región. Esta depreciación genera inestabilidad, genera
repunte en la inflación, que como se había dicho previamente es el impuesto más regresivo que pueden enfrentar los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos de bajos ingresos que tienen limitaciones para protegerse de ese impuesto. Finalmente está la volatilidad en los precios de las materias primas, que también afecta la capacidad externa. Si bien es cierto que, por ejemplo, los precios de la energía han estado relativamente estables en tiempos recientes, vale la pena destacar, por ejemplo, el precio de las materias primas agrícolas, que han sufrido una caída muy importante en meses recientes y están afectando a algunas de las economías de Sudamérica fundamentalmente, como por ejemplo Paraguay, Uruguay y en menor medida Brasil, también Argentina. La volatilidad en los tipos de cambios está teniendo que ver con la interacción entre estos dos factores fundamentales, las tasas de interés internacional y los precios de las materias primas. Y finalmente, ya se me acaba el tiempo, quería hablar del reto de la estabilidad de precios que ya habíamos abordado previamente. Aquí lo que quiero decir es que hay que felicitar a los bancos centrales de la región porque han logrado controlar la inflación de una manera muy efectiva luego del shock post-COVID. Y esto tiene todo que ver con la institucionalidad monetaria que se creó en las décadas pasadas. En la mayor parte de los países, las expectativas de inflación de largo plazo se han mantenido ancladas, se han mantenido dentro de la meta y las tasas de inflación han tendido a converger. Falta lo que se ha dado por llamar el esfuerzo de la última milla y ese esfuerzo está tomando bastante trabajo, sobre todo por las condiciones externas. En algunos países con ciertos desequilibrios fiscales de mediano plazo, esto ha sido una tarea un poco más ardua. Pero esto es un objetivo de primera importancia para el bienestar de las sociedades por el tema que por las implicaciones distributivas y sobre el ambiente de estabilidad que esto genera para empresas y para hogares. En ese sentido, y ya para terminar, quería hablar de algunas acciones de política que son relevantes aquí. En primer lugar, el rol de la independencia de las autoridades monetarias y cómo en los países con objetivos de inflación la convergencia a las tasas objetivos han sido más rápidas, la flexibilidad en los mercados laborales para evitar problemas de indexación salarial y en el caso de economías bimonetarias, algunas de las economías de la región son bimonetarias, el proceso de desdolarización también es fundamental para ganar espacio para la política monetaria y la política antiinflacionaria. Yo con esto termino y quedo pendiente de las reacciones. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias además por ajustarse al tiempo, que en realidad estamos hablando de 15 minutos para sus exposiciones. Y a continuación le pediría a Javier, ¿cómo nos ayudas a profundizar más, sobre todo en estos temas que tienen que ver con la productividad y todo lo que está ocurriendo en la región? Adelante, por favor. Buenos días, un saludo muy especial a Parlatino, a la CAF y felicitarles por esta iniciativa que creo que es muy relevante. Les voy a presentar un solo tema basado pues en el marco que nos ha construido la CAF y ese tema son las políticas de desarrollo productivo, que son las que disparan el crecimiento económico. Para eso me voy a basar en este trabajo que ustedes ven en la presentación, que es el panorama de las políticas de desarrollo productivo en América Latina y el Caribe, que fue presentado la semana pasada en Santiago por primera vez. ¿Qué es la CEPAL? Es una comisión económica de las Naciones Unidas, es una comisión regional, son 5 comisiones y desde hace 76 años nosotros producimos conocimiento, hacemos asistencia técnica y colaboramos con foros intergubernamentales para pensar las políticas públicas de desarrollo productivo, inclusivo y sostenible. Entonces, en este orden de ideas, por primera vez tenemos lo que denominamos un flagship o un documento periódico
o sea, que se hace todos los años. Nosotros tenemos, por ejemplo, el panorama económico, de comercio exterior, social, panorama estadístico, etcétera, y desde este año presentamos este punto que es fundamentalmente elaborado directamente por el secretario ejecutivo, el doctor José Manuel Salazar Sirinac, y la División de Desarrollo Productivo a cargo de Marco Ginás. Muy bien, siguiente, por favor. Entonces, para hacer un puente con lo que hemos visto en la presentación que hizo la doctora Bachelet y el doctor Sergio Díaz Granados, nosotros en CEPAL vemos a la región sumida en tres grandes trampas de desarrollo. La trampa de crecimiento económico bajo, volátil, excluyente y no sostenible, es decir, que nos genera los ingresos para poder hacer política económica. La trampa de alta desigualdad y baja movilidad y cohesión social, que tiene que ver con la calidad de vida y que en el marco del trabajo parlamentario tiene que ver con las políticas sociales. Y la trampa de bajas capacidades institucionales y de gobernanza poco efectiva. Y esto tiene que ver con la satisfacción que tiene la gente alrededor del Estado y la percepción ciudadana acerca de la gobernabilidad democrática y, como ustedes vieron, es un tema que viene en baja en la región, como mostró la doctora Bachelet. Entonces, ¿qué genera esto como círculo vicioso? Genera lo que estamos viendo en el Foro de Desarrollo Sostenible este año, que es que el 22% de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 en América Latina y el Caribe los podemos lograr. El 32% estamos viendo muy difícil de lograr y hay retrocesos significativos en las áreas que mostró la doctora Bachelet, y el resto van en la dirección correcta, pero no en el ritmo correcto. Eso significa un bajo desempeño frente a estas metas que son un acuerdo internacional y que se esperaría que lográramos hacia el 2030. Entonces, cuando decimos bajas capacidades institucionales nos referimos a las capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas. Y allí los parlamentos creo que son parte de la solución, si bien este tema es tarea de todos. Entonces, requerimos un diálogo social orientado al futuro para salir de estas tres trampas y necesitamos que los parlamentos contribuyan y dejen de pensar tanto en la próxima elección y piensen en los problemas de la próxima generación, es decir, los problemas de largo plazo, para tener un poco de perspectiva y poder colocar las cosas en su contexto. Y los parlamentos tienen la llave de los incentivos, de los acuerdos, de generar una agenda de desarrollo que continúe de corto, mediano, largo plazo. Y cuando hablamos en términos de largo plazo, no hablamos en términos de una retórica del futuro, sino hablamos en términos de ofrecer alternativas y esperanza a la región y basarnos no solamente en qué hacer, sino en los cómo hacerlos. Y para eso tenemos métodos, tenemos conocimiento y tenemos instituciones para hacerlo. Muy bien. Entonces, el siguiente punto, esta es la gráfica que justifica la afirmación que dijo el doctor Sergio Díaz Granados de cómo viene la decadencia o el retroceso en el problema estructural de bajo crecimiento que se viene gestando desde hace muchas décadas. En esta serie histórica que viene del año 51 al 2024, para resumirles, entre el 51 y el 79 crecimos al 5.5, el crecimiento tendencial promedio del 80 al 2009 fue de 2.7, es decir, la mitad, y desde el 2010 al 2024 venimos al 1.6, pero entre el 2013 y el 2023 tenemos un 0.9, y eso significa que estamos en una segunda década perdida, más perdida que la década perdida de los años 80. Y tenemos que evitar una tercera década perdida. Y esto es muy importante tener en cuenta porque aquí se está jugando la adaptación a los nuevos paradigmas tecnológicos, la capacidad de enfrentarnos a los problemas globales, y lo que estamos viendo es que este estancamiento no nos sirve y tenemos que tener una capacidad mucho mayor de crecimiento. Muy bien, el siguiente punto que quiero recalcar es el tema
de los bajos niveles de inversión al compararlo globalmente. Somos la región que menos está trayendo inversión frente a las economías emergentes y en desarrollo de Asia, las economías avanzadas, los mercados emergentes y en desarrollo. Y esto es como una especie de foto de la competencia internacional y significa que en términos de largo plazo no confían en nosotros en que podamos tener continuidad y seguridad jurídica. Y eso afortunadamente ya está siendo mucho más abordado por la banca de desarrollo, la CAF en primer lugar, como explicó Sergio, pero también el BID, pero también el BND de Brasil, etcétera, pero es insuficiente para poder crecer. El tercer punto, que también fue señalado en varias oportunidades, es la curva de la baja productividad. En esta curva que viene del 50 al 2022, así como les mostré también en largo plazo, la pasada del 90 hasta el año pasado, en esta curva, desde el 50 hasta el 2022, vemos cómo la productividad se ha estancado. Fíjense por favor solamente en la línea azul, que es la de América Latina. Y estamos viendo que en este momento las brechas, si ustedes se ubican al principio de la curva y al final de la curva, se han ensanchado en contra de América Latina. Por lo menos tenemos la mitad de la productividad que teníamos frente a Estados Unidos al comienzo de la curva. Y si miramos países como Corea, como China, vemos el desempeño europeo, es claro que ahí está la foto de la famosa bicicleta estática que comentaba Sergio. ¿Y eso qué significa? Significa la calidad de nuestro aprendizaje. A pesar de que hayamos incrementado los años de escolaridad, el aprendizaje que logramos no es sustantivo y eso significa que aprendemos todos, empresas, universidades, etcétera, y aquí hay un desafío enorme de talento humano y de ciencia y tecnología. Y esto sobre todo implica estar a la altura de este desafío porque tenemos un gran problema de productividad en las pymes, tenemos un gran problema de productividad en los territorios rezagados, que en algunos países puede ser de 12-1 frente a los territorios líderes en cada país, y también los sectores de servicios, sobre todo los de baja productividad. Ahora, yendo a las soluciones, estamos proponiendo una nueva visión en materia de políticas de desarrollo productivo. ¿Qué queremos? Queremos una política más allá de lo que hablábamos antes como política industrial y que se pensaba como política de industria manufacturera. Aquí se trata de una visión mucho más amplia para el conjunto de los sectores. Entendemos también unas políticas colaborativas, multiactor, multinivel, donde la gobernanza es central, con una necesidad de combinar agendas e intervenciones en múltiples frentes, lo cual demanda de los parlamentos un pensamiento sistémico para poderlos ver en su conjunto, que combine esfuerzos horizontales, o sea, para todos los sectores, con sectores verticales, es decir, donde escojamos algunos elementos fundamentales, sectores dinamizadores, con mayor protagonismo de los territorios y de los actores a nivel subnacional, con énfasis en las iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva que le den un rol y una voz importante al sector productivo, donde podamos adoptar un enfoque de gobernanza experimentalista, es decir, de aprendizaje continuo y evaluación permanente y sistemática, y donde la internacionalización sea clave, no solamente para exportar y competir hacia afuera, sino también para competir en el mercado interno. Entonces, aquí vemos una nueva visión importante que implica también un conjunto de políticas que puedan armonizarse entre sí. ¿Cuáles son esas políticas que requerimos armonizar? Y aquí viene la tarea clave para los congresos. Entonces, esta nueva visión implica que podamos aumentar la sofisticación del aparato productivo, es decir, que podamos incorporar más conocimientos, ciencia y tecnología, que podamos diversificar el aparato productivo, es decir, que podamos tener nuevos sectores, que podamos hacer un cambio estructural virtuoso, es decir, permanente, que podamos aumentar la productividad y lograr patrones de desarrollo más productivos, inclusivos y sostenibles. ¿Qué es lo que está en juego? Poder tener un enfoque territorial y una gobernanza para el desarrollo productivo donde los congresos puedan tener esa visión holística o total de la estructura productiva, el conjunto de los sectores, cadenas, clústeres, MIPYMES, empresas, etcétera. Y esas políticas son estas: ciencia, tecnología e innovación, extensionismo tecnológico, transformación digital, que son capacidades técnicas, emprendimiento, cierre de brechas de capital humano,
financiamiento a las empresas, inversión, incluida la inversión extranjera directa, que va a dar capacidades operativas, infraestructura específica y otros bienes públicos, agendas normativas y regulatorias específicas e internacionalización, que requiere también capacidades políticas. Y para poder ver el conjunto de estas políticas necesitamos capacidades prospectivas. Acuérdense las capacidades top, técnicas, operativas, políticas y prospectivas. Ahora, para finalizar, nosotros estamos mostrándoles a la región un portafolio, o sea, un conjunto de oportunidades, de sectores impulsores, donde se puede crecer, fuentes de crecimiento. Tenemos para la industria, sectores como la industria farmacéutica y ciencias de la vida, la industria de dispositivos médicos, la fabricación avanzada, en servicios, los servicios modernos o habilitados por las tecnologías de la información y las comunicaciones, la sociedad del cuidado, los servicios intensivos en trabajo y el gobierno digital, y en el gran impulso de la sostenibilidad, que es fundamental para el crecimiento verde, la transición energética, las energías renovables, el hidrógeno verde y el litio, la electromovilidad, la economía circular, la bioeconomía, la agricultura sostenible, los recursos genéticos y la bioindustrialización, la agricultura para la seguridad alimentaria, la gestión sostenible del agua y el turismo sostenible. Entonces, esto hay que verlo con ojos de oportunidad. Hay fuentes de crecimiento, pero las oportunidades son ahora, donde estamos precisamente en un momento de reubicación geográfica de la producción y de las cadenas de valor a nivel mundial. Y esto nos sirve para orientar tanto la oferta técnica y tecnológica del sistema educativo como para también nuevas regulaciones específicas para poder emprender este proceso de nuevo crecimiento en este momento histórico. Termino con lo siguiente, 3 mensajes estratégicos. El primero es que requerimos escalar y mejorar las políticas de desarrollo productivo a partir de una nueva visión, que se justifica en teoría, en práctica, y que en el flagship que les muestro hay un conjunto de 80 recomendaciones en 7 categorías que ustedes pueden emprender, pueden bajar gratuitamente de la CEPAL este texto. Segundo, que necesitamos articular una nueva agenda de corto, mediano y largo plazo para enfrentar este nuevo entorno de políticas públicas y este nuevo paradigma organizacional que representa esta visión de nuevas políticas de desarrollo productivo. Allí la CEPAL está aportando la caracterización, cuantificación de estas políticas, todo el mapa de la institucionalidad y la gobernanza, todo lo que es una plataforma de seguimiento y monitoreo de alrededor de 300 iniciativas clúster en la región que se ponen al servicio de los países. Y finalmente, y aquí quisiera detenerme, no ahora, sino cuando estemos en el comentario final, la CEPAL va a apoyar la red de comisiones parlamentarias de futuro que surgió en junio de este año y todos los procesos de desarrollo de capacidades con los parlamentos para que se instale una nueva conversación sobre el futuro de América Latina, donde puedan atender ustedes toda la discusión que este año Naciones Unidas está planteando con la Cumbre del Futuro, donde tenemos una secretaría técnica que aportamos, donde queremos contribuir a construir estas capacidades top en los parlamentos y donde queremos que ustedes dentro de estas prioridades vean el desarrollo productivo como un medio de conseguir el desarrollo inclusivo y sostenible que está en el centro de sacar de este estancamiento a la región. Así que muchas gracias y seguimos ahora en los comentarios. Muchas gracias a Javier Medina. Sin duda, sumamente interesante también lo que aquí nos ha planteado. Primero, pues esta llamada de atención a la región de por qué no se está invirtiendo, por qué hemos perdido la confianza muchas veces en lo que está ocurriendo. Y segundo, por otro lado también, pues esta parte que tiene que ver con un portafolio de acciones que desde los parlamentos también se deberían de hacer para poder aprovechar las oportunidades. Muchas gracias, Javier. Y bueno, precisamente para ver el rol de los parlamentos, qué mejor oportunidad que tener precisamente a nuestro amigo, al senador José García, además el chileno, en donde han tenido ya esta visión de empezar a construir esta agenda anticipatoria desde la Comisión Parlamentaria del Futuro, desde la Fundación del Futuro, pues para compartir nuestras reflexiones. Adelante, senador. Muchas gracias, Blanca. Saludo a quienes nos acompañan en el panel y, por supuesto,
Saludo a esta hermosa asamblea que desde aquí arriba tenemos la posibilidad de verlos a todos con tanto entusiasmo, con tanta energía, pensando en el progreso de nuestros respectivos países. La pregunta que nos piden responder no es fácil. ¿Cómo recuperar la senda del crecimiento y evitar una nueva década perdida? Y no hay una única receta. Y por supuesto las recetas dependen también de cada país. Sin embargo, me voy a atrever a señalar lo que yo creo deben estar siempre en la decisión de los parlamentos, en la decisión de los poderes ejecutivos, de tal manera de lograr bases sólidas para el crecimiento de nuestras respectivas economías. Yo creo que en primer lugar nuestros países tienen que tener instituciones sólidas. Cuando hablo de instituciones sólidas voy a partir por la más importante de ellas, la constitución política de nuestras respectivas repúblicas. Si no tenemos la capacidad de dar certezas jurídicas, de establecer reglas del juego que sean estables, que se establezca claramente cuáles son los deberes del sector público, cuáles son las misiones del sector privado. Si no hay claridad sobre ello, es muy difícil que tengamos más inversión, tengamos más empleo y por lo tanto tengamos más desarrollo. Instituciones sólidas, Constitución Política de la República, la primera de ellas. Banco Central Autónomo. Una de las dificultades que enfrentamos en varios países de Latinoamérica y el Caribe, particularmente después de la pandemia, un rebrote inflacionario. Y como lo han dicho quienes me han antecedido en el uso de la palabra, la inflación llega, cuesta mucho que se retire y muchas veces llega para quedarse. Es difícil reducirla bruscamente, reducirla en poco tiempo. Y todos sabemos que la inflación es el impuesto que más afecta finalmente a los sectores más desposeídos de nuestra sociedad. Entonces, controlar la inflación es algo muy importante. Para los gobiernos es difícil, porque muchas veces hay que tomar medidas impopulares y también es difícil para los parlamentos. La experiencia en Chile es que un Banco Central autónomo ha sido fundamental para reducir significativamente la inflación. Y aún así estamos todavía sin alcanzar el rango meta que establece el propio Banco Central, una inflación de 3 puntos al año. También hay que tener instituciones económicas, naturalmente instituciones fiscalizadoras sólidas, particularmente para entregar las herramientas, más que las herramientas, entregar las normas sobre las que se debe regir el sistema financiero. Instituciones como, por ejemplo, una Fiscalía Nacional Económica de tal forma de garantizar la libre competencia, un servicio de impuestos internos que garantice el estricto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es decir, las instituciones económicas de cada país tienen que funcionar con un nivel de excelencia de tal manera que sean garantía para todas las ciudadanas, para todos los ciudadanos. Por lo tanto, lo primero que quisiera transmitir es la importancia de la solidez de nuestra respectiva institucionalidad. Un segundo aspecto para alcanzar el desarrollo económico: mercados abiertos, libres y competitivos. Muchas veces, y particularmente desde los parlamentos, creemos que lo que hay que hacer es subsidiar determinadas áreas de la economía. Y claro, cuando se producen desequilibrios de un año para otro, de 2 años, periodos cortos, uno puede pensar en subsidiar. Pero un subsidio permanente
finalmente es una competencia desleal y lo que termina haciendo es que le cuesta al fisco, al Estado, enormes recursos fiscales y finalmente no logramos con ello que despegue la respectiva actividad económica. Los mercados tienen que ser libres, tienen que ser competitivos. Esa es la forma de lograr mayor desarrollo económico. Una tercera materia que yo creo que tiene que estar presente, y también lo han dicho quienes me han antecedido en el uso de la palabra, diversificación productiva. Nosotros en varios países latinoamericanos y el Caribe hemos puesto mucho acento en el desarrollo de determinadas industrias, una o dos. Y claro, cuando los precios caen, cae el precio del petróleo, genera un enorme problema en el crecimiento del país, un enorme problema en las arcas fiscales. Ponemos todo el acento en el desarrollo de la industria del cobre, una caída en el precio del cobre y enfrentamos grandes dificultades e incluso caídas del Producto Interno Bruto. Si tenemos la capacidad y tenemos la voluntad y creamos las condiciones para diversificar nuestra producción, creo que eso permite tener mayores colchones de seguridad para evitar caídas y caídas relevantes en nuestro Producto Interno Bruto. Tenemos buenos ejemplos aquí en Latinoamérica de cómo cuando se ha optado por poner, nosotros en Chile decimos poner todos los huevos en una misma canasta, no sé si también en algunos otros países usan el mismo dicho, varios veo que asienten, eso es lo que no hay que hacer, hay que diversificar. Una cuarta medida, de alguna manera ya lo he expresado, derrotar la inflación. La inflación hace que se tomen normalmente malas decisiones económicas, además de afectar a los menos favorecidos. Y además, porque cuando llega a los respectivos países, lo decía recién, tiende a quedarse. Nosotros tenemos en Latinoamérica países que tienen, y todos sabemos y lo conocemos, tienen cifras de inflación muy, muy altas. Y varios de esos países también vienen luchando contra ellas durante muchos años y logran resultados que no son los que quisiéramos. Entonces hay que procurar de que la inflación no se arranque, no se escape. Cuando se escapa, después ya es muy difícil controlarla. Permítanme de nuevo poner las cifras de Chile, porque es lo que más conozco, evidentemente, y es con lo que uno puede opinar con mayor propiedad. Con motivo de la pandemia, hubo que, naturalmente, como probablemente hicieron la gran mayoría de los países, en todo el mundo, no solo en Latinoamérica y el Caribe, hubo que llevar adelante un gasto fiscal muy, muy importante, muy significativo. Eso significó que nosotros pasáramos de 3 puntos de inflación anual, habíamos alcanzado el rango meta del Banco Central, pasamos a una inflación del 14% anual. Este año, con un tremendo esfuerzo, vamos a llegar alrededor del 5%. Algunos dicen 4,5, 5. Y uno puede decir, es un gran logro, lo es. Pero ese logro, para quienes tienen que pagar sus créditos hipotecarios, ese logro para quienes tienen que pagar arriendos indexados de acuerdo con la inflación, los que tienen que pagar, en fin, distintos compromisos que están reajustados por la inflación, para ellos créanme que es un drama. Por lo tanto, mantener controlada la inflación, y en eso los bancos centrales autónomos son muy, muy determinantes, es muy, muy relevante. Nosotros tenemos en Chile un organismo que se llama Consejo Fiscal Autónomo. Primero era simplemente un consejo asesor. Ahora lo hemos creado por ley. ¿Y qué tiene que hacer este Consejo Fiscal Autónomo? Controlar que
los respectivos gobiernos cumplan con lo que se comprometen en materia de gasto público. Que no se arranque el gasto público. Y si se arranca, advertirlo. Y si hay una buena razón porque se enfrentó una pandemia, naturalmente hay que hacerlo. Pero si no hay buenas razones, el Consejo Fiscal Autónomo tiene la obligación de señalarlo con propiedad, con calidad técnica y con la mayor rigurosidad. Es de alguna manera la forma de que tanto los gobiernos como los parlamentos no se entusiasmen, particularmente en años electorales, no se entusiasmen en aumentar el gasto público. Porque eso, a la vuelta de la esquina, se termina pagando muy, muy caro. Lo dije también, quiero señalarlo como un quinto punto, pero a pesar de que ya lo señalé, estabilidad política. Estabilidad política. Esto no significa de que no haya cambios de gobierno, cambios de dirección ideológica, cambios de coaliciones políticas. Por supuesto, eso es parte de nuestras democracias. Sin embargo, es muy importante que dentro de ciertas reglas, dentro de ciertos marcos, en cada elección presidencial y en cada elección parlamentaria no nos juguemos el todo o nada. Si no hay estabilidad en las reglas del juego, si cada cierto tiempo, cada 4 años, cada 5 años, cada periodo presidencial o cada periodo legislativo, buscamos cambiarlo todo, no va a haber certidumbre, al revés, va a haber mucha incertidumbre y por lo tanto lo más probable es que la inversión no florezca, no prospere. Y finalmente quiero decir que a mí me parece que dado la crisis de seguridad que estamos viviendo, no solo en Latinoamérica y el Caribe, lo está viviendo en muchos otros continentes, pero particularmente aquí, ha llegado un nivel de delincuencia. Estamos enfrentando un nivel de crimen organizado, como probablemente no lo habíamos conocido en años anteriores. Eso significa fortalecer el rol de los estados, fortalecer las instituciones del Estado para combatir con decisión y energía el crimen organizado, para terminar con los grupos armados que actúan al margen de la ley, que causan tanto daño y que causan tanto terror en la población. Tenemos que disminuir significativamente el narcotráfico, que hace tanto daño a nuestras respectivas poblaciones. Un país que tiene mayores niveles de seguridad, un país que tiene instituciones sólidas para garantizar la protección de la población, estoy seguro que es un país que resulta mucho más atractivo para los inversionistas. Yo termino diciendo que como Latinoamérica y el Caribe tenemos grandes desafíos. Derrotar la pobreza, avanzar significativamente en que disminuya la pobreza, avanzar en crear oportunidades, mejores oportunidades de educación y de formación para nuestros niños y nuestros jóvenes. Cuando uno mira los datos en materia educacional, hay datos que son muy graves, muy graves. Niños que a los 8 años no saben leer. Niños que terminan su enseñanza básica y que no comprenden lo que leen. Esos niños, esos jóvenes, van a enfrentar un futuro muy, muy difícil. Pero yo estoy seguro que en la medida que todos actuemos con sentido de futuro, lo dijo muy bien el representante de la CEPAL. Tenemos que actuar con sentido de futuro, no solo el sentido inmediato, no solo el resultado de las próximas elecciones. Si actuamos con esa mirada, con esa visión de futuro, nos va a ir bien y vamos a lograr lo que más queremos, el desarrollo de nuestras respectivas naciones. Muchas gracias. Muchas gracias, senador García. Sin duda, sumamente profunda las reflexiones que nos compartes.
porque tienen razón nuestros panelistas, cómo evitar una tercera década perdida, cómo salir de estas 3 trampas que existen, cómo lograr recuperar realmente esa senda del crecimiento teniendo certidumbre jurídica, logrando que podamos controlar la inflación, generando la autonomía de nuestros bancos centrales. Esta idea del Consejo Fiscal Asesor, tan grave es que no se gaste el dinero como que se gaste de más. Yo hace muchos años fui ministra de Finanzas y bueno, el gobernador en turno de mi provincia me decía que era tan mala un secretario de Finanzas que no supiera gastar como el que se gastara de más. Y eso sin duda pasa en mucho de nuestros países. En fin, abriríamos entonces la intervención con nuestros parlamentarios, tendríamos 15 minutos para ellos, les pediría a quienes nos auxilian del Parlamento Latinoamericano, de nuestros colaboradores, que pasen el micrófono a quienes levanten la mano y a quienes quieran hacer uso de la palabra, solamente les rogaría que fueran muy puntuales para que demos espacio al mayor número de intervenciones que sea posible. Muy bien. Pues bueno, que no se agolpen las manos. Sí, si alguien quisiera hacer, adelante por favor. Si nos ayudan diciéndonos su nombre y el país del que provienen, será interesante para que nuestros panelistas puedan identificarlos. Adelante en la segunda fila al centro, por favor. Muy buenas tardes a todos. Gracias a los panelistas por esta excelente intervención. Mi nombre es Hugo Noé Pino, yo soy primer vicepresidente del Congreso de Honduras. Y la pregunta que tengo es la siguiente. Estas políticas de desarrollo productivo, principalmente en el área industrial, ¿cómo compatibilizarlas con las firmas tan abundantes de tratados de libre comercio que ha establecido la región? Muchas gracias. Muy bien, si les parece, agruparíamos 3 preguntas y después para que en la intervención final de nuestros panelistas, me dicen que estamos rebasando el tiempo, puedan ir englobando las respuestas. Una segunda intervención, si alguien quisiera hacer uso del micrófono, adelante por favor. Buenos días, bueno, mi nombre es Elkin Garcés. ¿Cómo lograr la financiación de proyectos sostenibles que no sean mirados únicas y exclusivamente con el tema económico? O sea, que el retorno social, el retorno ambiental tenga un peso en incentivos, tenga un peso en financiaciones blandas con fondos perdidos, pero que sea asequible llegar a ellos. Pues es duro cuando solamente se mira el retorno económico únicamente, ¿no? Claro, muy bien, gracias. No sé, ¿alguien más? Muy bien, pues entonces empezaríamos por nuestro representante de CAF. Sí, quisiera referirme en particular a la primera pregunta que me parece sumamente interesante, ¿no? Es un tema que mencioné en la presentación, pero sin abordarlo, porque es un tema sumamente amplio, que es el tema de política industrial y cómo estimular el surgimiento de nuevos sectores productivos y cómo, si es el caso, entra este objetivo en contradicción o no con el objetivo de mayor integración comercial y globalización. En cierta medida, en la medida en que nosotros interpretemos la política comercial como una política que puede generar incentivos vía precios diferenciales para estimular sectores productivos, ciertamente hay un conflicto. Y ciertamente la apertura comercial va a poner límites a lo que se pueda hacer en ese sentido. Sin embargo, creo que las alternativas de política industrial, hay que repensar la política industrial desde una perspectiva de un mayor número de ángulos para darnos esos grados de libertad que permitan compatibilizar un objetivo con el otro.
Yo mencionaba el hecho de que la integración comercial es sumamente relevante para el proceso productivo, no solamente porque reduce costos a los consumidores y incrementa el bienestar en ese sentido, sino también porque aumenta la competencia. Al aumentar la competencia, aumenta los incentivos a la innovación, aumenta la calidad de los insumos disponibles y al aumentar la calidad de los insumos disponibles, aumenta indirectamente la productividad de las empresas locales. Entonces, en ese sentido, no es necesariamente una dicotomía entre un tipo de política y otra. Otro elemento, y con esto termino, que vale la pena destacar en ese sentido, tiene que ver con el hecho de que, sobre todo en América Latina, que tiene una población que es fundamentalmente urbana, el reto de incrementar la productividad pasa por generar empleo urbano de calidad que esté vinculado a los mercados globales. Eso es muy importante. Hasta ahora, el sector de más alto crecimiento en el empleo en la región es el sector de servicios, pero en gran medida ha sido un sector de servicios de baja productividad, dirigido a mercados internos y no necesariamente un sector de servicios que tenga una demanda global. Hay algunos casos de países en la región que han basado su proceso de convergencia precisamente en la producción de estos servicios internacionales de alta productividad. Tenemos el caso de Costa Rica, el caso de Panamá de nuevo, República Dominicana en alguna medida. Pero yo creo que allí hay un elemento fundamental y eso viene de una apuesta basada en una concepción más amplia de la política industrial. No una política industrial basada estrictamente en el sentido o en la interpretación más manufacturera del sector manufacturero, sino una política industrial que incorpora la posibilidad de desarrollar sectores alternativos como el sector de servicios. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Javier. Aló, gracias, Blanca. Bueno, muy buenas preguntas. Yo creo que la clave inicial está para la primera pregunta de Hugo, en lo último que nos comentabas, que es que una política de desarrollo productivo trasciende lo que antes llamábamos como política industrial, por las razones que ya comentaste. Y eso nos abre los ojos a algo que tú comentabas, que es la diversificación. Yo pongo de ejemplo, en caso de Chile, una decisión muy importante que se tomó a principios de los 90, que fue la apertura de mercados, y ellos tomaron una decisión muy sabia, que es parte de su producción va para América Latina, parte para Europa, parte para Asia, parte para Estados Unidos y Norteamérica. Diversificaron mercados, diversificaron el riesgo, y al mirar la foto de la productividad y la foto del crecimiento de Chile, ese momento fue estelar, ¿cierto? Bueno, entonces, eso como elemento para no tenerle miedo a la diversificación de mercados. Lo que pasa es que cuesta trabajo, ¿cierto? Ahora, el otro punto que yo creo que se puede deducir de la pregunta es la necesidad y la importancia de la integración comercial. Allí ya nos comentaron esta mañana el ejemplo de África, integración comercial entre 52 países. Pero también está el caso de ASEAN, que es una experiencia muy poco conocida en nuestro medio, que es el área que conforman Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei, Camboya, Laos y Myanmar, que es conocida como una región hace muchos años de bajo nivel de crecimiento, pobreza, etcétera, y que hoy ha tenido unas respuestas institucionales increíbles, más o menos paralelo a la creación de Parlatino. En la misma época comienza esta experiencia de integración. Tuvimos la oportunidad en CEPAL de escuchar a su secretario ejecutivo hace una semana y es brillante lo que han alcanzado. Y eso tiene que ver con tomarse también la integración regional en serio, que esta mañana la doctora Bachelet nos dijo, somos la región que menor comercio intrarregional realiza. Entonces, frente a estas reglas de juego que ya explicaste, yo creo que la integración regional es una posibilidad
bastante real. Y mi último punto sobre el tema es la cooperación sur-sur. O sea, el dinamismo económico más importante de los próximos años ya no está en el Atlántico Norte, es decir, en Europa y Norteamérica, está en el sur, ¿sí? Y eso es un dato que es bien importante para nosotros, para nuevas posibilidades comerciales. Ahora, frente a la segunda pregunta, que es la generación de valor, yo creo que esa es otra pelota que está en la cancha de los parlamentos, y es contribuir a ir cambiando el marco de pensamiento que está, digamos, fundamentado en el retorno solamente económico, y para que ustedes consideren otras opciones de valor. El valor social, que es la medida en que un proyecto contribuye a resolver problemas sociales; el valor público, que es la medida en que ese proyecto pueda contribuir a nuevas políticas públicas o a mostrar nuevos aprendizajes para el sector público y para el Estado; ya el tema del valor ambiental, que está ya muy contabilizado en los sistemas nacionales de inversión y en todos los sistemas de cuentas nacionales, cada vez mejor; y el valor conocimiento. Si ampliamos un poco las formas de entender el valor, podemos entender que las sociedades de conocimiento necesitan no solo retorno económico, sino este retorno multidimensional. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, senador García. Respecto de la segunda pregunta, ¿cómo lograr financiamiento de proyectos sostenibles y que no solo se midan por el factor económico? Yo coincido con el representante de la CEPAL en que buenos sistemas de evaluación de proyectos debieran permitir que sea mucho más integral. No solo los ingresos versus los costos económicos, sino que también los ingresos asociados al bienestar social. Eso es posible medirlo. Hay metodologías para hacerlo y varias de ellas ya que han probado las virtudes que tienen. Y lo mismo respecto de los costos. Los costos no pueden ser solo el desembolso económico, sino que, por supuesto, los costos ambientales, los costos que puedan significar en otras áreas del quehacer humano. Entonces, yo creo que el Banco Mundial tiene trabajos muy, muy interesantes. No solo trabajos, sino que tiene equipos de expertos en eso. También lo tiene el Banco Interamericano de Desarrollo. Probablemente también el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, de la CAF. O sea, yo creo que hay metodologías. No es que yo crea, sé que las hay. E incluso hay ministerios. En Chile tenemos el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ese es el nombre del ministerio. Pero parte central del ministerio lo que hace es evaluar proyectos y no se aprueban proyectos que no tengan una rentabilidad social, no solo económico, una rentabilidad social que no sea positiva. Entonces me atrevería a sugerir eso. Blanca, yo a usted quiero pedirle una licencia de 1 minuto. Mira, yo soy parlamentario bien antiguo, como 32 o 33 años de parlamentario, primero fue diputado, ahora senador. Allí tuve oportunidad de conocerla cuando usted presidía el Parlamento Latinoamericano. Y yo quiero saludar de manera muy especial y muy cariñosa al ex senador de Chile y expresidente del PAN Latino, Jorge Pizarro, que está aquí con nosotros. Salió un ratito, por eso no lo hice antes. ¿Y sabe por qué? Porque a lo mejor, bueno, los que hemos venido durante más tiempo quizás lo sabemos, los parlamentarios más nuevos quizás no lo saben, pero este hermoso edificio, este maravilloso centro de convenciones, fue para Jorge Pizarro, cuando fue presidente del Parlamento Latinoamericano, del PAN Latino, una de sus principales preocupaciones. Y veo que se mantiene perfectamente bien y que se sigue trabajando aquí. Así que, Jorge, un abrazo grande y muchas, muchas gracias. Y también a usted, Blanca, porque no recuerdo si exactamente usted reemplazó al senador Pizarro o fue un poquito después. Fue un poquito después, pero todos han tenido un rol fundamental para contar con esta maravilla de edificio. Discúlpeme
pero había que hacerlo. Muchas gracias. Senador. Muchas gracias por tus comentarios y efectivamente desde aquí un saludo al senador Pizarro, que además fue promotor para el diálogo que esta mañana estamos realizando. Muchas gracias y estamos a punto de terminar, pero bueno, me ha pedido un minuto, Reiner, Sí. para cerrar una idea de lo que aquí se ha terminado. Sí, quería hacer una mención con respecto a la segunda pregunta que no tuve oportunidad de abordar. Creo que hay un reto muy importante para la banca multilateral en ese sentido. La banca multilateral está en una posición privilegiada para abordar esos retos que van un poco más allá de la evaluación estrictamente financiero-económica de las ventajas de un proyecto. En el caso de CAF, voy a referirme muy puntualmente al caso de CAF, hay algunas agendas transversales que son muy relevantes para el quehacer de la organización y que van en este sentido. Voy a mencionar dos en particular. La agenda de Banco Verde y la agenda de género. Estos son dos criterios que CAF se está tomando con mucha relevancia, entre otros de manera transversal en todos los proyectos, y que son criterios de adicionalidad para los proyectos que van más allá de la evaluación estrictamente económica financiera y que tienen precisamente el propósito de incorporar esos otros elementos de valoración social de los proyectos para garantizar que proyectos que tienen un valor trascendental para la sociedad porque abordan retos del desarrollo que van más allá de lo estrictamente financiero, sean sujetos de crédito y obtengan el financiamiento que requieren. Gracias. Muchas gracias. Adelante, le pediría al representante de la CEPAL un comentario final. Bueno, gracias. Básicamente hacerles una invitación y es a que estén pendientes este mes de la Cumbre del Futuro que se realiza en Nueva York, que es el tema central de la Asamblea General de este año. ¿Por qué es importante esto? Porque es una respuesta que da las Naciones Unidas a toda esta crisis que hemos venido, lo que esta mañana llamábamos la crisis permanente o permacrisis, y que tiene que ver con la capacidad de autorrenovación de las Naciones Unidas, pero también a la relación que tiene Naciones Unidas con todos los públicos a los cuales está vinculado. Entonces, y creo que pulsa algo muy importante, que es básicamente el rediseño que la organización está por hacer. Y esto es importante porque, como dice nuestro secretario general Antonio Guterres, nosotros heredamos las instituciones de los abuelos, pero no podemos legar hacia adelante las mismas instituciones a nuestros nietos. Este es el momento de esta renovación y esto pone en juego algo muy importante, es también la relación de los parlamentos con las Naciones Unidas. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros estamos, y esta mañana también lo debatían, en un momento muy parecido al momento de posguerra cuando se crean las Naciones Unidas. Y es un momento histórico fundamental, ya lo explicaba la doctora Bachelet. Entonces, Kissinger antes de morir decía que había que volver a los liderazgos y le dedica a los 98, 99 años antes de morir su último libro a estudiar los liderazgos de la gente, de los líderes que hizo posible esta institucionalidad, de salir de este momento histórico tan difícil como fue la Segunda Guerra, donde nadie creía que podíamos salir y generar esta nueva humanidad que salió de la guerra. Entonces, el nuevo secretario, la nueva propuesta del secretario general, que tiene que ver con que este año sea la Cumbre del Futuro, termina con un documento que se llama el Pacto del Futuro, que se pone en juego y es un momento muy importante para saber si estamos a la altura o no del desafío, porque él está planteando la necesidad de hablar de solidaridad intergeneracional, de pensar en la gente que no ha nacido, en los derechos y el mundo que le vamos a dejar a los niños y a los jóvenes y lo que nosotros vamos a heredar como legado a la gente que está por venir. Y esto es fundamental y allí quisiera que esa discusión no se agote en lo que pase este mes,
sino que se abra una discusión con Parlatino y con la CAF y con la CEPAL, que podamos mirar los resultados de esta cumbre del futuro y hacerle seguimiento, monitoreo y pensar la nueva agenda legislativa que surge de ahí. Por poner solamente 3 temas muy puntuales, pero muy necesarios. El empleo joven, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la sociedad y la economía del cuidado, que es reflejo de los temas de género, y todo lo que tiene que ver con lo que se está denominando economía plateada, que es la economía que se genera alrededor de la gente mayor, de 60 y que más adelante va a ser mayor de 80 años. Pensar esas políticas públicas, etcétera, exige nuevas formas de pensar solidaridad intergeneracional. Entonces es algo práctico que se puede hacer. Entonces la invitación es a que podamos hacer realidad la red de comisiones parlamentarias de futuro que Jorge Pizarro nos acompañó y Blanca nos acompañó. 9 países nos acompañaron en junio para que podamos trabajar sobre estas instituciones del futuro. Se va a discutir figuras como el defensor de las nuevas generaciones y otras maneras de pensar en cómo articulamos política pública para el futuro. Esa es la invitación que espero que estén pendientes y que podamos retomar después de la mano de la CAF y de Parlatino. Pues muchas gracias, sin duda de la mayor relevancia lo que nos han compartido esta tarde, a todos nuestros panelistas, de verdad agradecidas desde el Parlatino por esta cooperación con la CAF, con este intercambio y cooperación también con la CEPAL y por supuesto con todos nuestros parlamentarios. Nos dieron como hora máxima 12:40 y estamos terminando 12:40. Muchas gracias a todas y a todos ustedes.